de la clase de ética del semestre 2025A. Gracias a todos por su comprensión en el inicio de esta sesión un poquito tardía, pero que igualmente pues vamos a aprovechar el tiempo y todo lo que estamos trabajando a continuación. Ok, dentro de lo que estábamos trabajando, quiero hacer una pequeña explicación sobre lo que tenemos en plataforma para esta semana, para que tengamos claridad de cómo vamos a hacer el desarrollo de actividades, tal como lo hicimos la sesión pasada. Entonces, nosotros tenemos aquí en trabajo en clase. Voy a compartir pantalla de este lado. Y bien, ok. Así está nuestra aula Teams en este momento. Tenemos la semana número 3, que es subjetivismo ético. Tenemos la presentación de esta semana, que es el material de diapositivas que vamos a utilizar. Les he dejado una lectura de análisis que la vamos a trabajar en la segunda parte de la clase de hoy, que le pertenece a Leslie Stevenson, que tiene que ver con el significado emotivo de los términos éticos, que va muy de la mano o es una lectura soporte para el enfoque ético que vamos a ver el día de hoy, que es el subjetivismo ético, y tienen un estudio de casos que es el deber de la semana en relación con el enfoque ético que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, repito, tenemos la presentación de contenido, tenemos una lectura que vamos a trabajar a lo largo de la sesión, y tenemos en este caso el deber de la semana, que es ¿cómo se llama? El estudio de casos, que tienen que revisarlo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a trabajar. Por si acaso alguien tuvo conflictos con las actividades esta semana, ¿todo bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta y o duda aparte de la que tuve una pregunta en relación con el condón de lectura que la voy a resolver más tarde o más tardar mañana? ¿Alguien más sobre algún tipo de pregunta y o conflicto sobre las actividades de la semana pasada? Alexis, cuéntame. Ingeniero, una consulta para recuperar la contraseña del correo. ¿Con quién puedo hablar? Porque no hay como por el correo personal. Bien, eso tiene que trabajarlo por favor con servicios estudiantiles, para que lo puedan ayudar con eso. Listo, listo, ingeniero. Chéverísimo. Ok, ¿alguien más tiene preguntas? Bien, entonces vamos a empezar. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame, Gil, ¿en qué te puedo ayudar? Es sobre las clases grabadas. Quería revisar un tema que tocamos de la clase pasada, pero Ujú. no me aparecen los videos. No sé si... Sí, yo también me di cuenta de eso a partir del comentario de un compañero, pero no he podido trabajarlas desde el mismo Teams. Estoy esperando que Tix me ayude y en cuanto ya las tengamos listos, pues las dejo cargadas en la carpeta correspondiente para que la puedan revisar. Ok, muchas gracias. Chévere, Gil. Gracias a ti por recordarme ese tema, por favor. Bien, entonces, empecemos a trabajar. Bien, esta semana ya hemos visto entonces, la primera semana estuvimos trabajando el concepto de ética y moral y la dificultad que teníamos a nivel teórico de poder abordar este enfoque. La semana 2 la dedicamos a trabajar el relativismo cultural y las dificultades que teníamos, en este caso como ciencia o como rama o como conocimiento ético, cuando dejamos que en este caso nos dejamos llevar por la idea de que a mismos sistemas culturales, mismo código moral y que no podemos hacer una comparativa del mismo y pues eso tiene sus dificultades en la parte práctica. El día de hoy vamos a ver un enfoque diferente en el cual el conflicto o el análisis ético va a girar alrededor de cómo como personas manejamos nuestra propia subjetividad. ¿Ok? Entonces, ¿y qué implicancias tiene la subjetividad al momento de hacer un juicio ético? Entonces, el objetivo de la sesión va a ser describir el argumento que sostiene al subjetivismo ético. Vamos a diferenciar las etapas del subjetivismo ético y vamos a analizar la existencia de los hechos morales y pruebas en la ética. ¿Ok? El contenido vamos a ver la idea básica del subjetivismo ético, vamos a ver la evolución de lo mismo, del subjetivismo simple y su segunda etapa, que es el emotivismo, que hasta el día de hoy todavía se mantiene vigente. Vamos a cuestionarnos si hay hechos morales como tal y si existen pruebas dentro de la ética que puedan respaldar o no respaldar los juicios que estamos haciendo. ¿Ok? Quiero comenzar con este fragmento de David Hume
que lo tiene desde el Tratado de la Naturaleza Humana. ¿Alguien me ayuda, por favor, leyendo el texto que tengo en pantalla, por favor? Bien, vamos ya, adelante. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Dice, sea el caso de una acción reconocidamente viciosa, el asesinato intencionado, por ejemplo, examinadlo desde todos los puntos de vista posibles, a ver si podéis encontrar esa cuestión de hecho o existencia a que llamáis vicio. Nunca podréis descubrirlo hasta el momento en que dirijáis la reflexión a vuestro propio pecho y encontréis allí un sentimiento de desaprobación que en vosotros se levanta contra esa acción. He aquí una cuestión de hecho, pero es objeto del sentimiento, no de la razón. Muy bien. ¿Qué nos quiso decir Hume con esta frase, con este extracto? ¿Qué entendemos de este fragmento? Denle una segunda lectura porque Hume sí tiene su nivel de dificultad, especialmente por el uso del lenguaje. ¿Qué nos quiso decir David Hume en este fragmento que estamos analizando? ¿Voluntarios de explicación? Sino para usar la dedocracia y tomar asistencia de una vez. Creo, profesor, que leyendo un poquito, es un poquito complicado, sí, este tipo de este autor, me va a tocar investigar un poco, pero, por ejemplo, hasta hablando sobre una acción reconocidamente viciosa. Reconocemos que el vicio es una serie de patrones de comportamiento que tomamos regularmente muy seguido y nos lleva a, a desencadenar una especie de, ¿cómo se puede decir?, de ciclo perpetuo. Un vicio es como una especie de ciclo perpetuo, pero cuando habla de una especie de vicio, el asesinato intencionado, analizando desde cualquier punto de vista, el tipo dice que vamos a llevar una aversión a ese tipo. O sea, no es justificable que un asesino encuentre una adicción al vicio, al asesinato prácticamente, porque va en contra de toda la lógica humana. Es un poquito complejo, sí, pero es lo que medio entendí. Muy bien, que no está tan alejado de la realidad. Ok, vamos a empezar a pedir criterios de manera direccionada. Alex Andrés, buenas noches. Buenas noches, profe. Muy bien, Alex. Cuéntame, ¿qué entendiste tú del texto que tenemos en pantalla de David Hume? Bueno, entiendo que una acción trae una reacción o una consecuencia. Ok. En este caso, pues, al ser humanos, nos llevamos, a veces justificamos esa parte del asesinato intencionado, como nos dejamos a veces llevar por el sentimentalismo o los sentimientos que a veces no nos dejan entrar en razón en muchas partes. Ok, bastante válido. Sin embargo, sí quiero dejar un poco claro de que Hume nos aleja de la razón en realidad y nos invita a acercarnos a esta parte emocional de las acciones. Como que quiero dejar esa idea ahí porque voy a regresar a ese concepto más adelante. Cristian Daniel, buenas noches. Buenas noches, profe. Muy bien, Cristian, Bueno, cuéntame. bueno, yo lo que le entiendo es, en el texto es lo que más es como que dejarse llevar más de los sentimientos que de la razón. O sea, cuando a una persona le sucede algo, es cuando llega, ¿cómo se podría decir? El sentimiento, y no se deja llevar por la razón. Es más o menos que yo le comprendo algo así. Ok, gracias. Eliana Yasmín, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, Eliana, cuéntanos, ¿qué entiende usted en ese fragmento de Hume? Lo que él quiere como explicar un poco es que nuestras ideas sobre el bien y el mal no vienen tanto de la lógica,
o de la razón, sino que más bien cómo nos sentimos al respecto de estas acciones. Él, por eso justamente pone el ejemplo de un asesinato y menciona que nosotros sentimos algo por esa acción porque llega el sentimiento de desaprobación, pero en realidad no es por el objeto como tal, en este caso que sería la acción que Mm, provoca a nosotros. correcto. Muy bien, Eliana. Y quiero un último criterio. Esteban Solano, buenas noches. Esteban, buenas noches. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que yo recién voy llegando a casa, Muy bien, entonces vamos. estoy poniendo al tanto, disculpo. Muy bien, vamos a darle unos minutos mientras instala. Entonces voy a terminar con, vamos con Jordi Paul. Jordi, buenas noches. Y justamente Jordi se desconectó. Muy bien, Kevin Andrés, buenas noches. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Cuéntanos, Kevin, ¿qué entiendes de ese fragmento de David Hume? Bueno, hay varios puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, si lo ponemos desde digamos, de un punto de vista de un juicio, diría, ¿no? En el que alguien defiende al agresor, en este caso que es asesino, ¿no? Tal vez trataríamos de defenderlo de una manera como algo psicológico, ya, como Ok, que un problema mental. Mientras que para nosotros, o sea como sea, va a ser algo negativo porque está afectando a un ser humano, digamos así. Entonces sería por ahí dos puntos de vista diferentes, la forma que lo analiza en el argumento que está ahí. muy bien, gracias. Voy a empezar a unir un poco las ideas, ¿ok? Alexis, cuéntanos. Hay que primero considerar para los factores que se considera algo como un vicio, y puede ser el asesinato intencionado, puede ser un vicio. Han existido casos mismo en otros países de gente que viene siendo viciosa a asesinatos de animales y eso. Y también las personas que vienen siendo consumidoras de ciertos contenidos. Claro, eso puede ser una fina línea del vicio a lo no intencionado. Voy a hacerles una pregunta como para, para ver si logramos llegar al pensamiento que quiero que lleguemos, ¿ok? Cuando cometemos una acción incorrecta, salgamos del contexto de asesinato, hablemos de la mentira, hablemos del engaño, hablemos de hacer trampa, hablemos de conseguir un tramitador para algo, entre muchas otras cosas, ¿no? Hablemos de todas las posibilidades, todo el multiverso de conductas negativas que pueden haber, ¿no? Van a haber algunas, ¿verdad? Que en ciertos contextos, ¿verdad? Podrían ser, entre comillas, justificables y uno podría decir de que no hay una conciencia del delito, ¿ok? Para hablar de un poco en términos generales. Por ejemplo, si usted tiene hermanos o hermanas y sus hermanos o hermanas dejaron un postre en la nevera, un dulce de la naturaleza que sea, y usted tiene hambre, ¿verdad? En algunos casos, no en todos, podríamos llegar a decir de que a usted no le daría cargo de conciencia meterle un par de cucharadas al postre que está en la nevera, ¿sí o no? Y ninguno lo vería como totalmente malo, ¿sí o no? ¿Podríamos negociar un nuevo con esto? Repito el contexto. Sí, tiene razón. Sí. Obviamente sería diferente si de repente fue algo comprado específicamente para algo, si de repente era un postre como que era el último que había en la tienda y usted le metió una cucharada como que chuta, decir, ¿sabes qué? Ñaño, ñaña, sorry, mira, no lo quise hacer, pero no lo entendemos como malo hasta que, ¿verdad? Alguien nos hace ese cambio de significación y como que, chuta, es verdad, tienes razón, yo no debería. O sea, también como que, chuta, ahora entiendo que era importante, que era valioso, que de repente pasó esto y usted no lo sabía y ahora ya dejó de verlo también a verlo incorrectamente. Ejemplo 2. Todo el mundo tiene urgencias, ¿sí o no? Y si usted tiene que hacer un trámite y usted tiene que escoger
entre hacer la fila y demorarse 6 horas y pagarle $20 a alguien para que le haga el trámite y salga en cuestión de minutos, ¿usted qué va a hacer? Normalmente, ¿cuál será el curso normal de acción? Yo pagaría porque tengo responsabilidades extras al trámite. Entonces, Muy, sacrificaría un beneficio por un servicio. entre comillas, ¿no? Porque Exacto. tampoco, Éticamente no es correcto porque todo el mundo está aguantando ahí bajo el sol. Va a ser el trámite que todos quieren hacerlo, pero no se pueden permitir pagarlo, pero yo puedo permitir pagármelo y lo ujú, hago. muy bien. ¿Alguien piensa igual que Yardi? ¿Quién valida lo que Yardi acaba de mencionar? Me sirve aunque sea una reacción por pantalla, ya que lo siento tímidos hoy día. O sea, voy a entender que las otras 18 personas de este salón tienen un código de ética más alto que el de Yardi. O sea, Yardi es el único que le pagaría al tramitador. ¿Es en serio? No, yo también, yo No, también lo haría. Muy bien, 2. Vamos, ahorita vienen los puntos de honestidad. Chévere. Por ahí Nicolás ya se unió al grupo. 3. También, Muy bien, también, profe. Cristian, 4. Excelente. Ya como que vamos siendo más sinceros, ¿no? Excelente. Muy bien, entonces, nadie va a entender que está haciendo algo malo hasta que, por ejemplo, se enteran de que había una red de corrupción en la institución pública donde usted fue. Si de repente se empiezan a dar cuenta que los certificados que obtuvieron eran falsos, por la rapidez del trámite les vino en la cara, entre muchas otras cosas, y de repente usted ya no lo ve más, sino que se ve perjudicado por un acto que usted solito escogió. Y fíjese cómo es, usted se siente indignado como los hijos del yugo, porque le vieron pues la cara y se le llevaron sus $20 y le dieron un papel falso que no le sirve. Y luego salen en las noticias los atacados, que sí, que el tramitador ese que me prometió tal cosa, bla, 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 y se empoderan de un discurso que no les pertenece. Porque nadie los mandó a ir por el mal camino, ¿sí o no? Muy bien. Sí. Este principio de Hume, o el texto que estamos dando cuenta acá, habla mucho sobre el hecho de cómo examinamos una situación ética. En este caso, él ha escogido como ejemplo el del asesinato intencionado. ¿Por qué? Porque como ustedes mismos mencionaron en sus aportes, puede que alguien, un asesinato intencionado, pero hubo uso premeditado de la fuerza, pero había un tema de violento, y empezamos a justificarlo, pero no entendemos que es malo hasta que sentimos en carne propia o en alguna parte de nuestro ser que no se siente pues bien el hecho de decir que se mató por justificación, porque una muerte es una muerte. Mentira es una mentira, por muy blanca entre comillas que la queramos presentar. El engaño es lo mismo, y así sucesivamente con cada una de estas situaciones que pueden ser un poco más universales. Entonces Hume concluye, ¿verdad?, de que hay una cuestión de hecho y que a pesar de ese hecho, hay un tema emocional, sentimental, que no le pertenece al hecho, que hace que se sienta diferente, que hace que no se sienta tan bien, que hace que tengamos como que ese bichito en medio, como que, chuta, yo quise haber dicho la verdad, pero me fui por la mentira, nomás para evitar la sanción, pero no se siente del todo bien. Llamémoslo ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de incertidumbre, etcétera, que a veces se queda con nosotros. Entonces, a eso, ¿verdad? Vamos a partir de aquí ir naciendo la idea del subjetivismo ético. Alguien tuvo, quiero que por favor hagamos una pausa de esto. Quiero detener un poco la presentación un segundo. Deme un segundo. Déjenme que esto, ya, iPhone. Muy bien, quiero que por favor vayan al libro de ética que tenemos en curso, el libro de Rachels, por favor, y se sitúen al inicio del capítulo número 3. Igualmente lo voy a poner en pantalla para que hagamos lectura compartida. Solamente déjenme encontrarlo. Porque el capítulo 3 inicia con un caso de estudio que me parece buenísimo, pero como yo lo tengo resumido por puntos, valdría la pena darle el contexto completo. Bien. Déjame subirle el zoom a esto. Perfecto. Muy bien, y quiero voluntarios de lectura, por favor. ¿Alguien me ayuda?
Vamos, Heidi, adelante. La idea básica del subjetivismo ético. En 2001 hubo una elección para alcalde de Nueva York y cuando llegó el día del desfile del orgullo gay que se lleva a cabo cada año en la ciudad, todos los candidatos demócratas y republicanos se presentaron para marchar. No hay un solo candidato al que no pueda describirse como favorable a nuestros asuntos, dijo Matt Foreman, director ejecutivo de la Empire State Pride Agenda, una organización de derechos gay. Añadió, en otras partes del país, las posiciones que se toman aquí serían extremadamente impopulares, sino mortales a la hora de las encuestas. El Partido Republicano aparentemente está de acuerdo, a instancias de los conservadores religiosos. Ha hecho de la oposición a los derechos de los gays una parte de su posición nacional. ¿Qué es lo que realmente piensa el pueblo? Desde 1982, la encuesta Gallup ha estado preguntando a los estadounidenses: ¿crees que la homosexualidad debería considerarse como un estilo de vida alternativo aceptable o no? En ese entonces, 34% respondieron afirmativamente. Sin embargo, los números han ido en aumento y en el año 2000 una mayoría del 52% opinó que la homosexualidad debía considerarse aceptable. Claro, esto significa que casi otros tantos piensan de otro modo. Ambos bandos tienen ideas arraigadas. Voy en pausa y cambiamos de compañero, por favor. Alguien diferente de Heidi que pueda continuar la lectura del caso. ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor? Muy bien, vamos, Nicolás. Adelante. Ya. Debía considerarse aceptable. Hasta ahí estaba, ¿verdad? Hasta aquí. O- A partir del ya. reverendo. Es que estaba desde mi libro. Vale. El reverendo Jerry Falwell habló en nombre de muchos cuando dijo en una entrevista para la televisión que la homosexualidad es inmoral. Los llamados derechos de los gays no son derechos en lo absoluto, porque la inmoralidad no es un derecho. Falwell es un baptista. La perspectiva católica está más matizada, pero conviene en que el sexo gay no es permisible. Según el catecismo de la Iglesia Católica, los gays y las lesbianas no eligen su condición homosexual y deben ser aceptados con respeto, compasión y sensibilidad. Debe evitarse toda señal de discriminación injusta con respecto a ellos. De cualquier modo, los actos homosexuales son intrínsecamente un trastorno y en ninguna circunstancia pueden ser aprobados. Por tanto, si quieren llevar vidas virtuosas, las personas homosexuales deben ser castas. Sí, seguimos, por favor. ¿Qué actitud debemos tomar? Podríamos decir que la homosexualidad es inmoral o podríamos decir que está bien, pero hay una tercera alternativa. Podríamos decir algo así: la gente tiene opiniones diferentes, pero en lo tocante a la moral no hay hechos y nadie está en lo correcto. La gente simplemente opina de diversas maneras y allí se acaba la discusión. Muy bien, hasta ahí, Nico, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué entendemos de este caso que hemos leído o de este contexto que nos ofrece el libro que tenemos de lectura básica? ¿Qué nos están presentando? Voy a dejarles la diapositiva de apoyo para que puedan de alguna u otra manera situarse un poco con el contexto. ¿Qué nos dice el caso que acabamos de leer, el caso completo? ¿De qué trata? Sobre el punto de vista en cuanto a las relaciones homosexuales en la sociedad actual, desde el punto de vista político y el punto de vista de las opiniones de expertos en religión, por decirlo así. Muy bien. ¿Y estas opiniones se complementan o se oponen?
se oponen a un 100%, unas de otras. Unos apoyan la idea y otros están arraigados o centrados completamente en que lo que están haciendo es un acto inmoral. Muy bien. Ahora, desde nuestra forma de vista, ¿cómo tenemos el debate sobre esto en Ecuador? ¿Qué información tenemos? ¿Cómo está? Porque esto es el contexto estadounidense. ¿Qué pasa aquí en el país? También está bastante, según el contexto nacional, también está bastante dividido entre los bandos. La mayoría de la población, o por lo menos, bueno, exactamente no tengo un número exacto, no he investigado completamente, pero las zonas más conservadoras como las zonas de la sierra, zonas de la costa que son muy conservadoras con tradiciones muy católicas, rechazan completamente este tipo de estilo de vida, por decirlo así. No lo Muy llamamos un bien. trastorno, pero rechazan este estilo de vida las personas practicantes de este tipo de religiones. Muy bien. ¿Qué me Entonces, dicen los otros 18 estudiantes de la clase? ¿Cómo está el contexto que nos acaba de presentar en el libro, versión Ecuador? ¿Qué tipo de conflicto tenemos con este tema? ¿O qué cosas se ven? Madeline, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. En el ámbito político se podría hablar que hay una aprobación o cierta aprobación, ya que hace poco se aprobó la ley para y muchas leyes que protegen. ¿Soy el único que la está escuchando entrecortada o la compañera no tiene buen audio? Bajito está el volumen. está Listo. bajito, se le escucha casi imperceptible. Bien, yo logré seguir a Madeline hasta que nos comentaba de que en términos legales había habido una aprobación de algo. Hasta ahí llegué. Muy bien, ¿alguien más tiene información de este tema versión Ecuador? Sí, profe. Cuéntanos, Alex. Continuando con lo que dice, la homosexualidad fue despenalizada en 1997, Ok. haciendo una comparación, marcando un avance importante para la protección de los derechos de la comunidad, en este caso de las que estaba comentando. El matrimonio igualitario también fue aprobado en el 2012, entonces ya pasamos a un derecho de una lucha por la igualdad. Y también se ha registrado una aceptación social. En este caso creo que hay diferentes opiniones de que si es correcto o no es correcto. Bueno, en este caso aquí aporté un poco de lo que estoy leyendo aquí en el internet. Ok, perfecto. Bien, gracias. Nicolás. Sí, no, solo quería recalcar eso, que, o sea, a pesar de eso, igual todavía hay muchos casos como de discriminación al respecto, ¿no? Hay muchos casos incluso de violencia en contra de ellos, incluso hasta conozco conocidos cercanos que se han suicidado por el tema de acoso a su género y todo esto, ¿no? O a su orientación, mejor dicho. Muy, Entonces, ajá, eso. ok. Sí, podemos tener algunos tipos de casos sobre sobre esta situación. Permítame un segundo. Eh, Bien, ok. Podemos tener algunos tipos de casos muy narrados, de hecho, tanto a nivel de agresiones, violencias, acosos, discriminación, entre muchos otros, que día a día podemos verlo en las noticias. Recientemente creo que el caso más llamativo, que no pasó en Ecuador, sino que pasó en Colombia, hubo un asesinato de una persona transgénero, ¿verdad? Justamente por el tema de agresión, y el tema fue muy dramático, cubierto en TikTok y en muchas otras cosas. Y pues evidentemente tenemos situaciones polarizadas. Recientemente, hace menos de un mes, me pareció haber visto de nuevo unido al colectivo de Con mis hijos no te metas, que cada cierto tiempo aparecen y desaparecen del foco nacional de noticias, por esta cuestión un poco de la educación sexual que tiene que nacer a partir del Ministerio de Educación y el programa formativo. Y eso da cancha también a volver a sacar el tema a colación en relación a esto es tolerable, no es tolerable, y al final de cuentas, ¿verdad?
que fue la última parte del caso, y hago la misma analogía para lo que estamos hablando, si las posturas se contraponen, ¿verdad? Y la una, si es agua, no es aceite, y si es aceite, no es agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo miramos el cuadro? ¿Es merengue o no es merengue? ¿Cómo lidiamos con esto? Porque si acepto una premisa, no puedo aceptar la otra. Y si acepto esta, no me voy por allá. Entonces, ¿cómo hacemos que coexistan estas versiones tan dicotómicas, una con otra? ¿Cómo se resuelve este problema? Y que no solamente pasa sobre esto, ojo, hay muchísimos temas donde nuestra sociedad es altamente polarizada. Y podríamos empezar a enumerar un montón de casos, tanto de corrupción, de política, de tendencias económicas, etcétera, como para salir un poco del contexto social que estamos hablando. Entonces, como sociedad, ¿cómo resolvemos cuando alguien tiene una postura y tiene hechos, pero el otro también los tiene? Entonces, ¿cómo resolvemos esta divergencia de criterios? Poniendo reglas, puede ser. Ok, ¿cómo O cuáles? sea, normalizando reglas. Ya. Yo creo que, o sea, para coexistir en una sociedad, o sea, deben haber reglas que tanto las personas que exigen sus derechos tienen que cumplir para que no afecten a las demás personas, y las otras personas que, o sea, que están luchando que no haya esa parte, también tienen que respetar las reglas que están poniendo para que pueda coexistir, lo que digo, en la sociedad, o sea, cómo convivir, tener una convivencia Ok. mejor. Ok, es decir, deberíamos llegar a acuerdos mínimos en ese sentido. María de los Ángeles. Buenas noches. Yo personalmente voy a dar un punto de vista. Yo soy voluntaria ahorita del Pride aquí en Quito. Y la verdad que como estoy viendo un poco de los activistas que hay aquí en Ecuador, sí nos hemos informado bastante sobre cómo es dentro del país. Tipo, afuera no podría decirles exactamente cómo funciona en otros países, pero aquí en Ecuador, ya. Verán, por ejemplo, aquí hay varias organizaciones que son dadas de parte de lo privado, por así decirlo. Porque de parte del gobierno, digamos, aquí en Quito, digamos, es donde se organizaba por parte del municipio el Pride todos los años, pero este año ya no va a ser así, porque justamente por todo esto que hay una ola como de conservación y todo que está resurgiendo, no quieren meterse en problemas con el resto de la población, entonces ya no van a estar ayudando con esto. Y, por ejemplo, siempre se ha visto desde los grupos religiosos, desde la política, a los homosexuales como una herramienta, básicamente. Asimismo, Ok. todos los grupos vulnerables como una herramienta, las mujeres, feminismo, todo, siempre como que intentan decir de, ay, nosotros somos amigos de los homosexuales, entonces voten por nosotros. Y no funciona así, porque en realidad no les importan ni los derechos ni que esté bien estas personas. Y, por ejemplo, este año sí como que han habido más complicaciones. Por ejemplo, yo como estudio música, me estuvieron pidiendo ayuda para ver si podía conseguir lo del rider y así, porque eso que era algo que les patrocinaban ya no lo están haciendo. Los espacios, los permisos, todo como que se ha ido trabando full, hablando más sobre el Pride, el desfile de junio, de ahorita. Entonces sí, como que eso se ha ido viendo más complicado, y dentro de la sociedad aquí en Ecuador, si bien se ha avanzado bastante, por así decirlo, como que sigue habiendo un grupo bastante grande que se retiene mucho a estos avances de manera cultural, social y políticamente, pues ya, como lo dije, simplemente ven a la gente como una herramienta. Entonces, como que lograr concretar cosas con estos grupos es más complicado porque no hay un diálogo en realidad. No hay un interés genuino quizás que permita que realmente haya este deseo de desarrollo más allá del interés de momento circunstancial por la temporada que ocurre. ¿Alguien más tiene la mano levantada? No alcanza a ver quién era.
¿No? Ok. Entonces, antes de llegar al punto que Alex mencionaba, porque volvemos al mismo principio de que el establecimiento de acuerdos lo vamos a ver mucho más adelante, cuando hablemos de contrato social, hay un recurso más interesante para poder resolver conflictos. Y es entender de que más allá de verdad, más allá de que estemos hablando de hechos o factos, como le dice ahora la nueva generación, en realidad cuando tenemos una choque de criterios, estamos teniendo en realidad opiniones diferentes sobre un mismo hecho. Y creo que tenemos muy clara la diferencia, que una cosa es hablar del hecho y otra cosa es opinar, ¿verdad? Y el derecho de opinión lo tenemos todos, ¿sí o no? Alguien puede opinar que alguien es gordo, el otro que es feo, el otro que es flaco, el otro que es bonito, bla, bla, bla. Y todas son opiniones. Diferente es de que hablemos del hecho como tal. Entonces, cuando alguien tiene esta postura tan polarizada, el subjetivismo ético menciona que lo que la persona está haciendo es dando su opinión. Y como está dando su opinión, nadie puede decirle si eso es correcto o incorrecto. Y frente a eso es donde vamos a jugar. Quiero que por favor, antes de empezar a presentar el argumento del subjetivismo ético, nos tomemos 5 minutos para que investiguen qué es el subjetivo, me olvidé el término, la forma sustantiva de esto. ¿Qué significa que algo sea subjetivo? ¿Qué significa que algo sea subjetivo? ¿Qué es la subjetividad? Que será para que se buscar. ¿Qué será esto de la subjetividad? Ustedes que trabajan en el mundo de las artes, el sonido, etcétera, ¿qué entendemos por subjetivo? Porque esto es muy comúnmente como que eso es subjetivo, eso no entra en discusión, bla, 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 bla. ¿Qué significa subjetividad? ¿Qué es la subjetividad? Tienen 5 minutos de lectura y empezamos a trabajar sobre eso. ¿Qué será que algo sea subjetivo?
Muy bien, tienen un minuto más para poder concretar ideas de lo que están revisando. Muy bien, empecemos a socializar. ¿Qué encontramos sobre qué es la subjetividad? Hey, Ya, yo encontré, bueno, y también, o sea, leí varios conceptos y unifiqué, y lo que pude deducir es que es las diferentes formas de pensar que tiene cada ser humano. En pocas palabras, es una percepción a través de la individualidad de cada uno. Es decir, que es algo propio de cada ser, y que tiene su propia opinión respecto a diferentes temas. muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, vamos. ¿Alguien habló? Hola, hola. Vamos, Nicolás, adelante. Sí, también encontré que tiene que ver mucho con lo que no puede ser objetivo, es decir, con lo que tiene que ver mucho cómo interpretas personalmente, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, comes una manzana y a ti te pareció muy dulce, a otra persona le pareció salada, por así decirlo, es como la interpretación personal, ¿no? Y aparte, tiene que ver como a la final todo esto te hace, o sea, bueno, entrando un poquito a lo que estamos viendo, como esto dentro de todo tu contexto cultural, educativo, social, a medida que vas creciendo y formándote, obviamente, consideras que está bien y que está mal, ¿no? Entonces, eso. Ujú. Muy bien, gracias, Nico. ¿Alguien más, por favor? Profe, yo encontré con respecto a que el objetivo, a que el Ujú, subjetivismo es lo contrario del objetivo. Creo que va de la mano con el tema, con el ejemplo que dijo Nicolás. Por ejemplo, es algo que cada persona puede decir, este de aquí me provocó, por ejemplo, cuando uno ve una película, me provocó un sentimiento, una ujú. emoción, y eso es subjetivo, porque cada quien eh, es- entiende o siente la película como, como lo haya le entendido y lo quiera interpretar, ¿no? Pero algo Por- objetivo y es como el ejemplo de la película duró 1 minuto 20, eso es algo objetivo que nunca va a cambiar. Ujú. Correcto, es más o menos como cuando alguien le pregunta al otro, oye, ¿vale la pena verse la última película de Capitán América? Y media humanidad te dice, no, esa película es horrible, y de repente te encuentras un par de personas como que no, mira, si hay elementos rescatables, y uno se queda como que, bueno, y al final, ¿qué hago? ¿Ok? Elías nos menciona que aplica una percepción, una opinión, un argumento que corresponde al modo de pensar propio del sujeto, y creo que Yardi iba a hacer un comentario también. Yardi. Sí, profe, era para Jair, más que todo la subjetividad se utiliza como para, en términos prácticos, no pelear tontamente cuando alguien piensa distinto a nosotros. La subjetividad nos recuerda que no hay una sola verdad absoluta en muchos temas. Y es la Eh, verdad. y en realidad, la subjetividad es lo que genera el problema. Ahí está el problema. Nico. Es que no hay una verdad absoluta a eso. O sea, cada opinión que se da es un punto de vista, más no la verdad como regla básica. Muy bien, Nicolás. Y creo que aquí que estamos bastantes músicos, creo que es el mundo donde más problemas hay al respecto. Que Porque los cada rockeros odian el uno, reggaetón, que el reggaetón, los reggaetoneros odian, no sé, todo eso, ¿no? Entonces correcto, creo que está bueno que, entenderlo, que perteneciendo a la, este mundo. que la bachata es la peor abominación que puede haber existido, que la tecnocumbia es lastimarnos los oídos, y así sucesivamente podemos ir teniendo un criterio diferente del otro, y tienes personas que lo sienten con más intensidad y que creen que su postura es la correcta y la quieren imponer, y versus el momento donde hacemos el ejercicio que Yarde acaba de mencionar, que es darnos cuenta que para opiniones hay colores y que el hecho de que opinemos diferente
no hace que deberíamos, o no debería generar un conflicto, porque efectivamente cada uno de nosotros es un conjunto de experiencias, de sensaciones, de umbrales sensitivos incluso. Ninguna persona va a poder escuchar con la misma intensidad o cuestiones por decirlo, un mismo instrumento musical, un tono de voz o equivalentes. Cada uno va a tener inclusive diferentes umbrales sensoriales hasta para percibir sonidos o para percibir colores. Hay un meme muy divertido que a mí me da mucha risa, ¿no? De dime cuántos colores diferentes ves, y que los hombres por lo general vemos rojo, azul, amarillo, y que las mujeres ven rojo, vino, etcétera, 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 según el abanico del matiz de espectro. Y uno no logra diferenciar más allá de 1 o 2 colores, pero hay personas que logran ver 5 o 6 diferentes. Entonces, esta diferencia, y ahora llevemos eso al campo ético. Entonces, el subjetivismo ético va a ser la teoría ética que defiende, ¿verdad?, que a través de lo que yo puedo sentir, experimentar y con lo que llego, voy a establecer juicios éticos desde ese modo muy personal de hacerlo. Se diferencia del enfoque anterior o de la teoría anterior que vimos del relativismo cultural. ¿Cuál podría ser una diferencia primaria, ahora ya teniendo esto claro, del subjetivismo ético contra el relativismo cultural que lo vimos la semana pasada? ¿Cuál sería la diferencia capital de este enfoque? O de esta forma de hacer juicios éticos. ¿Cuál sería la diferencia medular entre el relativismo cultural y el subjetivismo ético? Creo que el relativismo tenía que ver con que a la final pues todo se decide por su código moral y en este caso pues es personal. Excelente. La diferencia capital del enfoque A con el enfoque B es de que en el relativismo cultural la diferencia del juicio se toma con base en el código moral o de la cultura. Acá, en cambio, lo vamos a hacer a partir de lo que percibimos o desde dónde nace la opinión que estoy dando. Por ejemplo, la opinión de un músico, ¿verdad?, no va a ser la misma que una persona común y corriente que lo único que hace es consumir Spotify. El uno tiene un conocimiento técnico musical de cómo deberían ser las cosas, y el otro es un cristiano común que tiene plata y que paga por un servicio. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver desde dónde nace el criterio y la forma de opinar social. Y ahí es donde uno logra hacer de que algo le importe más o le importe menos. Entonces, continuamos. Ahora sí quiero presentar la premisa estructurada del argumento para que quede claro. Entonces, ¿cuál es la idea que defienden los subjetivistas éticos? Primera premisa. La opinión moral está basada en nuestros sentimientos y nada más allá del sentimiento. Es decir, cuando yo hago una enunciación de un juicio moral, yo estoy hablando de lo que siento, de lo que está en mi ser, en mis percepciones, en mi forma de interpretar la realidad. Desde esa mirada, donde yo reconozco que el otro está hablando desde el mero sentimentalismo, no existe un criterio objetivo para decir, hoy estás mal, hoy estás bien. Porque yo no puedo irme en contra de lo que la persona siente. Entonces, ejemplos de aplicación, y vamos a hacer una relectura de algunas cosas que vimos en el primer caso de estudio, y luego vamos a añadir otra información. Cuando yo digo la homosexualidad es incorrecta, yo no estoy dando hechos en esa afirmación. Ahí no hay ciencia. Ahí simplemente yo estoy diciendo lo que siento en relación a lo que yo entiendo sobre una relación como tal. Cuando yo digo los nazis exterminaron millones de personas, yo no estoy dando información sobre quiénes fueron los nazis, sobre cuál era su idea, no estoy diciendo nada ahí. Lo que estoy diciendo es que tengo sentimientos negativos hacia las acciones que hicieron los nazis, pero no estoy aportándole absolutamente nada más a la ciencia. Y no le estoy aportando nada más a la persona que me está escuchando. Simplemente estoy dando una opinión o un criterio. Y frente a eso, no hay motivo para poder decir que una forma enunciativa es mejor que la otra. Vamos a empezar a ver las dos versiones del subjetivismo ético. La primera, que fue la original, llamada subjetivismo simple.
sea, esta teoría se divide en dos enfoques. Subjetivismo simple y luego vamos a hablar del emotivismo. Entonces, en el subjetivismo simple, esta forma de hablar menciona que cuando una persona dice que algo es moralmente bueno o moralmente malo, significa que aprueba esa cosa o que aquello es desaprobado y nada más allá de eso. Simplemente estoy diciendo apruebo o no apruebo y no estoy comunicando nada más allá de eso. Entonces, cuando yo digo que X es moralmente aceptable, que X es correcto, que X es bueno, que X debe hacerse, todos estoy diciendo que la persona que habla o la persona que está dando esta forma de ver el mundo, yo lo apruebo. Yo estoy opinando que mi forma de ver el mundo es que eso está bien. Y si yo hiciera lo contrario, si hubiera que X es moralmente inaceptable, que es incorrecto, que es malo o que no debe hacerse, todo eso significa de que yo persona hablante, desapruebo la conducta o la situación o el hecho que está ocurriendo. Y como eso está en términos de aprobación o desaprobación, yo no estoy dando un juicio, estoy dando mi opinión del tema. ¿Ok? ¿Se entiende el subjetivismo simple o hay preguntas de esto? ¿Estamos claros como el agua? Bien, y por fin se descargó la grabación anterior. Denme 2 segundos porque creo que por fin Teams ya está reaccionando. Entonces, yo no estoy seguro si me descargué esto. Quiero descargarme lo anterior también. Vamos a ver si lo permite. Chévere. Denme 2 momentos, por favor. Quiero ver si recuperamos la grabación de la sesión 1 también, porque ya recuperamos la anterior. La 2 ya la tengo. Bien, continuamos. Bien, entonces, con esta claridad vamos a entrar ahora a ver los problemas de pensar desde el subjetivismo simple. Por si acaso, para todo el mundo, en términos éticos o en los filósofos que se dedican a analizar la ética como tal, no hay subjetivistas simples. Esta teoría ya está demostrada que no sirve pensar de este modo. ¿Ok? Vamos a ver por qué. ¿Ok? Primer argumento en contra del subjetivismo simple tiene que ver con la explicación de la falibilidad. ¿Alguien sabe qué es que algo sea falible? ¿Alguien conoce el término? Que tenga Algo es fallas. ¿Perdón? A ver, y falible es que tiene fallas, o sea, en términos Correcto. puede fallar. Infalible es que no puede fallar o que no hay errores. Correcto. Entonces, el subjetivismo simple no explica la capacidad humana para equivocarse. Pregunta abierta para toda la clase. ¿Toda persona que habla correctamente? No. No, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros, incluso a lo largo de la vida, nos ha salido cantinfladas, hemos hablado piedras, hemos salido con algún disparate, con alguna imprudencia, con alguna cantinflada, etc. De 1000 formas diferentes, todos nosotros en esta clase hemos tenido en algún momento de nuestra vida algún juicio fundable, como lo dice la nueva generación. Y nos han podido señalar por cualquier situación que sea, hasta porque decimos que tenemos un amigo negro y por eso somos inclusivos. Si es que nosotros mismos no somos el amigo color cartón mojado. Entonces, el subjetivismo implica que todos somos infalibles. Es decir, si yo acepto esta teoría que estoy presentando como una teoría verdadera, quiere decir que cada vez que uno de nosotros habla, todos hablamos correctamente y que nadie se equivoca. Yo no podría demostrar a partir del subjetivismo simple, si lo acepto como una teoría ética completa, ¿verdad?, que hay errores en lo que hablo. Entonces, como especie humana, somos perfectamente conscientes que la primera cosa clara que tiene el ser humano es de que metemos las 2, 3, 4, hasta las 5 patas de vez en cuando. Entonces, no somos perfectos, nadie es perfecto y por lo tanto nadie tiene discursos o juicios perfectos. Por lo tanto, aceptar el subjetivismo simple como una teoría completa no tendría razón de ser. Primer argumento en contra. El segundo argumento en contra es que esto no me explica el conflicto entre las personas. Porque si yo simplemente tomo que usted opina y yo opino y usted es feliz y yo soy feliz, esto no funciona así. ¿Verdad? Normalmente inclusive hasta como personas hasta decimos que pelear de vez en cuando con alguien es saludable.
Buscamos conflicto, buscamos oposición, buscamos defender nuestro criterio y buscamos de alguna u otra manera quién tiene el argumento más lógico que el otro, porque los dos no pueden tener la razón todo el tiempo y no explica la naturaleza del conflicto. Entonces, como que ya no es tan bonito ser subjetivista simple, ¿verdad? No es tan sencillo como parece. Entonces, por estas dos razones, que son razones pesadas y argumentativas, pues lamentablemente pues no tenemos la capacidad para decir que la teoría del subjetivismo simple funciona. Excelente aporte con esa opinión. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que ocurrió más adelante. ¿Ok? Más adelante, ¿verdad? Esta teoría evoluciona y ahí es donde entra Leslie Stevenson, que es el artículo complementario que tenemos en esta semana. ¿Ok? ¿Qué nos vino a decir Leslie Stevenson? Leslie Stevenson retoma el subjetivismo simple y lo mejora y lo transforma a una teoría ética llamada el emotivismo. Quiero que durante los siguientes 5 minutos, de manera libre, antes de que yo explique eso, ustedes puedan buscar qué es el emotivismo en Internet y que puedan documentarse sobre eso. Tienen 5 minutos de lectura libre, por favor. Quiero que investiguen qué es el emotivismo y quiero que lo lean por su propia cuenta, por favor. Muy bien, último minuto para pulir ideas.
Muy bien, arranquemos entonces. ¿Qué podemos encontrar sobre el emotivismo? Yardi. Ya, profe. Ahorita lo que investigando, encontré primeramente, pues, quién fue quien lo creó, ¿no? Investigando vi que dice que David Hume en el siglo XVIII sentó las bases al decir que la moral no viene más que de sentimientos y no de la razón. Por eso introducimos a Hume al inicio de la sesión. Ajá. En el 36, en el lenguaje, a ver, A.J. Ayer, en el 36, en un libro que dice Lenguaje, Verdad y Lógica, defendió que los juicios morales son solo expresiones emocionales, como decir ay, 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 por ejemplo. Y Charles Stevenson, en el año 40, perfeccionó la idea diciendo que la moral sirve para persuadir. Muy bien, gracias, Yardi, por eso. ¿Alguien más sube algo, quiere acotar algo, compartir algo? ¿Alguien más pudo revisar algo? Yo, profe. Vamos, adelante. Yo encontré que dice que el emotivismo ve la moral como algo subjetivo y emocional, más que racional o basado en hechos que son reales o verificables. Ok. Por eso justamente hemos ido hablando en esta línea. ¿Ok? Quiero escuchar a personas que no los he escuchado el día de hoy, así que voy a nombrar a todos aquellos que me den participación. Wilmer, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Wilmer, ¿qué podemos leer sobre el emotivismo? Bueno, que cuando decimos que algo es bueno o malo, no estamos afirmando una verdad objetiva, sino que estamos expresando cómo nos da de sentir. Eso sería. Ok, gracias. William René, buenas noches. Buenas noches, profe. Muy bien, William, ¿qué encontramos de su lado? Que no son afirmaciones de hechos, sino expresiones de emociones o deseos. Muy bien, ¿y eso qué significa? Y cuando decimos algo es bueno o malo, no estamos haciendo una declaración objetiva, sino una manifestación de cómo nos hace sentir esa cosa o acción. Ok, gracias. Rommel, buenas noches. Rommel Cristóbal, buenas noches. Bien, vamos reduciendo puntos el día de hoy. Milton Eduardo. Milton, buenas noches. Hola, hola. Hola. Aquí estoy. Muy bien. Muy bien, Milton, cuéntenos, ¿qué nos aporta a ese debate sobre el emotivismo? Que el ecuatoriano es muy emotivista para opinar. Ok, soporte su respuesta, por favor. Pasa que a veces tomamos decisiones basadas en lo que sentimos en lugar de enfocarnos en los datos, en los hechos, y tomamos decisiones a partir de eso. Creo que es lo que puedo sumar para no repetir la definición como lo han hecho, como ya han dicho mis compañeros. Muy bien, y eso, Milton, nos lleva a ¿qué tipo de resultados? A veces a ninguno. Yo pienso, yo siento, yo creo, otros sienten, creen y piensan. Estamos simplemente compartiendo nuestras perspectivas y nada más. Ok, bien. Me quedo con todas sus opiniones, así que quiero continuar con esto para poder terminar esta idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el emotivismo? El emotivismo parte, como bien lo mencionaba Yardi en el recorrido teórico que nos hacía, de lo que los aportes de Hume, de Hayes y finalmente con los de Stevenson, parten de que el lenguaje o la forma de hablar de las personas tiene un uso particular. Y las personas, ellos se dan cuenta que tienen dos formas de usar el lenguaje. Una para referirnos a hechos descriptivos y la segunda para hablar de lo que nosotros creemos que fue el hecho. Esto es más o menos como es diferente decir la vecina se atormenta a la tormenta se avecina. Entonces, una cosa es el hecho, que puedo estar viendo ciertas señales, y la otra es lo que yo puedo pensar de lo que está pasando al lado de mi casa. Hay un montón de ejemplos para esto. Esto es más o menos como cuando usted también tiene esta conversación aclaratoria y en ocasiones cansada con su pareja sentimental, donde, tú dijiste eso, es que yo creí
que dijiste esto y esto para mí significaba esto. Y uno se queda, no, yo nunca te quise decir eso. Yo quise decirte aquello. Ah, perdón. Y empezamos a darnos cuenta de que nos armamos toda una película en relación con hechos que nunca ocurrieron. Entonces, ejemplos de descripción donde yo puedo hacer valoraciones en términos de verdadero y falso. Cuando yo hablo de hechos, yo puedo decir, Juan José Flores fue presidente del Ecuador, verdadero o falso. Y lo puedo testear, lo puedo probar, lo puedo demostrar. Yo puedo decir que retiraron el subsidio a la gasolina y puedo irme a buscar en internet si verdaderamente esto ocurrió o no ocurrió, si es verdadero o es falso. Yo puedo decir mi auto es de color rojo, morado o negro, dependiendo, ¿verdad? Y yo puedo salir a la calle o al garaje o a donde sea y observar el color del vehículo de la otra persona. Entonces, estas tres formas de hacerlo ejemplifican cómo las personas tienen un lenguaje medianamente objetivo o basado en descripciones. Sin embargo, en un segundo uso del lenguaje, como bien Jardín lo mencionaba, nosotros tenemos una cierta forma de hablar donde yo no estoy hablando en términos de verdadero y falso, sino que estoy hablando en términos de expresión de algo. Expresiones como ay, abre la puerta, viva el Ecuador, entre muchas otras, ayudan a que las personas expresen sentimientos, que expresen cómo se encuentran, y ahí es donde entramos al tema de que cuando yo hago un juicio ético desde esta versión emotiva, ¿verdad? Yo estoy diciendo cómo me siento o cómo me afecta o cómo me mueve un hecho a mí como persona. Y como que, uy, qué pena, lo mataron a fulano. Estoy hablando de que me duele, me conmueve esa muerte. O de repente puse como que, o sea, como que, ok, lo mataron a fulano. Entonces, celebrando un poco, pero estoy dando una forma diferente de sentir frente al hecho. Entonces, como estoy hablando de emociones y las emociones son subjetivas, y esto, como bien lo mencionaba Milton, lo mencionó Jordi, etc., eso me conlleva a mí a decir entonces de que la forma en la que yo siento es tan particular de que yo no puedo estar ni en verdadero ni en falso. Entonces, el emotivismo implica que el lenguaje moral se utiliza como un medio para influir en la conducta. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho algo que no queríamos simplemente porque para no sentirme culpable, para no sentirme mal, o el famoso para cumplir con la otra persona y que sea la otra persona la que no se sienta mal por mi propio rechazo? Hartísimas, ¿verdad? Y así nos hemos tragado cosas, hemos aguantado opiniones. ¿Por qué? Porque yo no quiero afectar a nadie. Y cuando de repente hemos presionado también a otros, al puro estilo de, por ejemplo, en la típica reunión social, y tal vez los caballeros van a coincidir más conmigo, ¿no? Estamos en un grupo de amigos y hay uno que no quiere beber. Y sale el otro diciendo, oye, conmigo tú no has tomado. O sea, como que a mí no me vas a dejar con el vaso extendido. Y así sucesivamente empezamos a utilizar un montón de frases que yo no le estoy diciendo a él nunca. En todas esas frases yo no le estoy diciendo a él, oye, que no bebas es malo, o que no bebas me hace sentir mal, sino que empiezo a utilizar la emoción para lograr un cometido frente al hecho. Y asimismo las mujeres son las más expertas en el uso implicado del lenguaje moral sobre la conducta, como que, ah, te vas a ir. ¿Estás seguro que te quieres ir? Como que, y así me voy del largo con algunos ejemplos y probablemente las compañeras de la clase me van a salir golpeando por ponerlas en evidencia, ¿no? Pero es cierto, el emotivismo, no, ellas nunca nos dicen que ellas creen que está mal que salgamos, sino que ahí nos ponen cierto argumento que uno tiene que ver cómo lo interpreta. ¿Sí o no, chicas? Confirmen para confirmar la confirmación. Yo creo que la que fundó el emotivismo fue la mujer de Hume. Mabel ya confirmó, así que me doy por satisfecho de que no estamos hablando piedras esta noche. Y adicionalmente a esto, el emotivismo también se usa para expresar la actitud propia sobre el hecho en cuestión. Entonces, desde estas dos, entonces nos damos cuenta de que resolvemos los problemas que tenía el subjetivismo simple. Entonces, entendemos que la afabilidad
traspasamos el problema de la falibilidad, porque el emotivismo no interpreta los juicios como enunciados que pueden ser verdaderos y falsos, dado que las órdenes y expresiones de actitud no lo son. Es decir, si yo le digo, oye, no me vas a dejar con el vaso extendido, yo no le estoy diciendo a él que no es una expresión de verdadero y falso. Simplemente estoy dando una actitud y por lo tanto mi actitud puede ser equivocada. Lo mismo cuando, por ejemplo, volvemos al tema del subjetivismo del emotivismo con el lado femenino, yo puedo decirle en este caso de que, oye, podría ser más clara en lo que verdaderamente quieres y no dejármelo en la interpretación, porque si tú me dices, ay, ya, ándate nomás, yo entiendo que me puedo ir, ¿sí o no? ¿Y qué culpa tengo yo que tú me hayas dicho que me puedo ir y no me dijiste quédate? Entonces, a partir de esto entendemos de que resolvemos el problema de que sí podemos ser sujetos de errores. ¿Ok? Y el emotivismo también maneja una forma diferente de entender los desacuerdos. Entonces, el emotivismo destaca que yo puedo tener dos tipos de desacuerdos. En primer lugar, cuando existen conflictos sobre el hecho, por ejemplo, usted ve blanco, yo veo negro, y estamos hablando de un equívoco porque estamos viendo fenómenos o puntos de vista diferentes. Y también cuando, por ejemplo, la gente se le cruza el brazo, es como que a mí no me cuadra lo que estás haciendo. No está mal, pero no me cuadra. Entonces, entendemos que podemos tener un tipo de desacuerdo en cuanto a la actitud del hecho cuando vemos las cosas de una forma diferente y también sobre mi actitud frente al hecho. Por ejemplo, a mí me puede desagradar por mi forma de crianza, ¿verdad?, que a mi pareja le suene el teléfono a cada rato. ¿Por qué? Porque yo en mi casa nadie usa el teléfono, bla, bla, bla. Y chuzo, verlo pegado al teléfono como que, ok, ese aparato es más importante que yo. Y entiendo entonces de que mi problema es lo que yo siento sobre el curso de acción frente a entender quién está en el teléfono. Y entonces entiendo el desacuerdo. No es que lo anulo, lo entiendo. Ejemplo 2. Puede ser que para mi novia, mi esposa, ¿verdad?, o equivalentes, ¿verdad?, se le haga raro que yo todos los domingos me quiera ir a pelotear con mis panas. Porque puede ser que ella en el pasado, un exnovio, le era infiel en el peloteo y se conoce a la amiguita de la amiguita, ¿verdad? Entonces que yo haga lo mismo hace que ella recuerde un trauma y ella se siente mal porque no sabe que mi círculo de amigos puede ser diferente porque hay otras personas, bla, 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 y me juzga con la misma vara del pasado. Entonces tenemos un desacuerdo en la forma en la cual hay el curso de acción frente a los eventos. Y el emotivismo acepta esto porque vemos una emocionalidad distinta. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay preguntas? Más que pregunta, profe, es como una opinión con lo que usted dijo ahorita respecto del emotivismo en una sola situación. Digamos, Ajá. usted se va a pelotear, a usted le genera la emoción de, qué sé yo, jovialidad, alegría, porque va a compartir con sus compañeros. En cambio, la chica en este punto, pues, en base a su historial, ese tipo de acción que usted está realizando, a ella le genera angustia. Y ahí usan el emotivismo como un método de persuasión. Así que es bastante complejo ese tipo o sea, es complejo, ¿no? Complicado. Nadie dijo que ser ético en esta vida iba a ser sencillo. Y lo dije desde la primera clase. Exacto, sí, eso es lo importante. Bien, muchachos. Entonces, vuelvo a recalcar de que hemos analizado objetivamente una teoría de ética. Yo no he influenciado en absolutamente ninguno de sus comportamientos. Y me agrada mucho que hayamos tenido este punto de reflexión. Ahora, la siguiente media hora, por favor, sí me gustaría que revisen, por favor, el documento que les dejé en plataforma en Teams sobre el significado emotivo de los términos éticos, donde en ese texto va a haber una amplia discusión sobre el uso emocional y persuasivo que tiene el discurso ético o no. Con ese texto voy a empezar la próxima clase a hacer una ronda de preguntas para puntos adicionales para el examen de primer parcial. Así que le conviene a usted hacer esa lectura y comprender ese texto, porque vamos a hacer una buena ronda de puntos extra en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, la siguiente media hora quiero que sea sincrónica para que puedan revisar ese texto y con eso ya son libres de mí el día de hoy. Entonces, muchachos, gracias, y chicas también, gracias a todos por esta excelente clase. Hemos tenido una muy buena noche de debate.
Me alegra mucho estar contribuyendo a su crecimiento personal y regresamos a la siguiente clase para la semana número 4 de contenido. Yardi, cuéntame. No, se me fue, tranquilo, no. Voy a dar un emoji. Perfecto. Eliana, cuéntame. Profe, yo le había dejado unos mensajes por aquí, por Ah, sí, Teams. los revisé hoy día y mañana te atiendo esa situación porque tengo que revisar que si tienes o no razón. Ya, gracias. Vale. Hailey, cuéntame. Profe, ¿puede repetir por favor cuál es la lectura? Es que mi internet está un poquito Bien, inestable. está en la semana, en el trabajo en clase, semana 3. Hay un texto dentro de la semana de trabajo que textualmente se llama lectura de análisis, significado y motivo de los términos éticos. Está antes del estudio de caso que tienen como deber. Sobre esa lectura va a haber una buena ronda de puntos extra al inicio de la próxima sesión para el examen de primer parcial. Así que una, les conviene conectarse temprano y dos, hacer la lectura. Gracias. Listo, chiquillos. Voy a detener la grabación de la sesión. Dígame. Una pregunta, la diapositiva usted no la sube Está subida. Pero por supuesto que claro que esta está subida. De aquí no somos egoístas con el conocimiento. Eso sí les advierto, el examen de parcial está diseñado con el libro, no con la presentación. Así que por eso es que semana a semana yo esperaría que estén haciendo su carga de lectura correspondiente. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Dicen niños, grabación detenida, nos vemos la próxima.